¿Pueden los enemigos mortales unirse ante una amenaza común? Imagina una tierra fragmentada por conflictos internos, siendo observada por un enemigo imponente y ambicioso. ¿Podría el liderazgo de un rey cambiar el curso de la historia? La antigua Grecia, con sus ciudades-estado rivales, estaba al borde del abismo. Las tensiones internas parecían insuperables, hasta que una amenaza extranjera comenzó a acechar desde el horizonte oriental. Los persas, liderados por un rey determinado a conquistar todo a su paso, ponían su ojo en Grecia. En medio de esta tormenta surgió un líder cuya disciplina y valor no conocía límites: Leónidas de Esparta. Leónidas no era un rey ordinario. Desde su infancia, fue forjado bajo el estricto sistema espartano, conocido como agogé. A diferencia de otros príncipes, Leónidas no gozó de privilegios especiales. Desde los 7 años soportó pruebas de resistencia y astucia, aprendiendo a soportar el dolor y el hambre. Su madre, una noble espartana, inculcó en las virtudes de la valentía y la fortaleza, preparando a Leónidas para un destino que definiría no solo su vida, sino la de toda Grecia. Leónidas ascendió al trono en una época de grandes tensiones. A pesar de la inminente amenaza persa, Esparta celebraba el Carneo, un festival religioso que prohibía cualquier actividad bélica. Sin embargo, guiado tanto por su devoción a los dioses como por su deber hacia su patria, Leónidas obtuvo permiso para liderar un pequeño contingente de 300 espartanos. Estos guerreros no eran simples soldados, sino los más valientes de Esparta, cada uno con hijos para asegurar la continuidad de sus linajes. Mientras los persas avanzaban, construyendo impresionantes puentes de barcos sobre el estrecho del Helesponto, la urgencia de Grecia crecía. Leónidas y sus hombres marcharon hacia el paso de los Termópilas, un estrecho camino entre montañas y el mar, ideal para detener el vasto ejército persa. Este lugar se convertía en el escenario de una de las batallas más legendarias de la historia. Leónidas no estaba solo en su lucha. Los temibles tespienses, unos 700 hombres, decidieron quedarse y luchar hasta el final. La unión de estos guerreros no solo era estratégica, sino simbólica, mostrando que incluso en tiempos de gran adversidad, la unidad podía prevalecer. El eco de sus gritos de guerra resonaba entre las montañas, mientras se enfrentaban a oleadas interminables de soldados persas. En este punto, cabe destacar la influencia de Gorgo, esposa de Leónidas y reina de Esparta. Gorgo no solo compartía el trono, sino que también era su consejera más confiable. En una ocasión, una mujer ateniense preguntó por qué las mujeres espartanas eran las únicas que podían gobernar a los hombres, a lo que Gorgo respondió con firmeza que solo las mujeres espartanas dan a luz a verdaderos hombres. Este intercambio subrayó la importancia de las mujeres en la sociedad espartana, no solo como madres, sino como formadoras de carácter y líderes en su propio derecho. La traición llegó en forma de un hombre local llamado Efialtes, quien reveló a los persas un sendero oculto que les permitía rodear las posiciones griegas. A pesar de esta desventaja, Leónidas despidió a la mayor parte de sus tropas, reteniendo solo a sus 300 espartanos y a los leales tespienses. Sabían que la muerte era inminente, pero su sacrificio tenía un propósito mayor: detener al enemigo el mayor tiempo posible para permitir que Grecia se preparara para futuras batallas. La batalla final fue feroz. Las flechas persas oscurecieron el cielo, pero los griegos resistieron con una ferocidad inigualable. Leónidas cayó, pero no como un hombre derrotado, sino como un héroe cuyo espíritu inspiraba a generaciones. Los espartanos y sus aliados lucharon hasta el último aliento, prefiriendo la muerte a la rendición. La muerte de Leónidas no fue en vano. Su sacrificio en las Termópilas se convirtió en un símbolo eterno de resistencia y coraje. Un año después, los griegos, bajo el liderazgo del espartano Pausanias, infligieron el golpe final a las fuerzas persas de Platea, asegurando que el sacrificio de Leónidas y sus hombres no fuera olvidado. El legado de Leónidas perdura hasta nuestros días, recordándonos que incluso en los momentos más oscuros, el valor y la unidad pueden prevalecer. Su historia no es solo una lección de guerra, sino un testimonio de lo que significa ser un verdadero líder. Mientras tanto, en las sombras de Esparta, la reina Gorgo se erigía como un pilar en la fortaleza y sabiduría. Gorgo, esposa de Leónidas, no solo compartía el trono, sino que también era su consejera más confiable.
En una ocasión, una mujer ateniense preguntó por qué las mujeres espartanas eran las únicas que podían gobernar a los hombres. A lo que Gorgo respondió con firmeza que solo las mujeres espartanas dan a luz a verdaderos hombres. Este intercambio subrayó la importancia de las mujeres en la sociedad espartana, no solo como madres, sino como formadoras de carácter y líderes en su propio derecho. La influencia de Gorgo se extendía más allá de su hogar. Durante las ausencias de Leónidas, ella manejaba los asuntos de Estado con mano firme y visión clara. Su sabiduría era reconocida incluso por los más duros guerreros espartanos, quienes valoraban su consejo tanto como las estrategias de Leónidas. Gorgo y Leónidas representaban la dualidad perfecta del liderazgo en Esparta, la fuerza bruta y la inteligencia estratégica. Las historias contadas por los veteranos de Esparta hablaban de cómo Leónidas, incluso en los momentos más tranquilos, no se alejaba de su gente. Se cuenta que una noche, antes de partir a Termópilas, visitó cada hogar de los 300 espartanos seleccionados, hablando con sus familias, asegurando que cada hombre sabía que su sacrificio no era en vano. Estas anécdotas reforzaban la imagen de Leónidas no solo como un rey, sino como un padre para todos sus soldados. El avance persa, a pesar de su magnitud, no logró romper el espíritu griego. La alianza formada en el Congreso de Corinto, en 481 a.C., fue un testamento de lo que se podía lograr cuando los enemigos dejaban de lado sus diferencias por un bien común. Esparta y Atenas, históricamente en desacuerdo, se unieron bajo un mismo estandarte. La elección de Esparta para liderar las fuerzas terrestres y de Atenas para comandar la flota fue una decisión estratégica que mostró la madurez política de los griegos en tiempos de crisis. En el amanecer del tercer día de batalla, la sombra de la traición se hizo realidad. Los persas, guiados por Efialtes, flaquearon a los griegos, sellando el destino de los defensores. Pero Leónidas, lejos de rendirse, vio esto como una oportunidad para demostrar el valor supremo de los espartanos. En su último aliento, lideró una carga final, una muestra de coraje que resonaría a lo largo de los siglos. El sacrificio de los 300 espartanos y sus aliados no solo frenó temporalmente a los persas, sino que también unió a Grecia como nunca antes. Las historias de su valentía inspiraron a las futuras generaciones de griegos a resistir y, finalmente, vencer a los invasores de la batalla de Platea. Los restos de Leónidas, recuperados años después, fueron enterrados con todos los honores en Esparta, y su memoria se convirtió en un faro de resistencia y liderazgo. La narrativa de Leónidas y las Termópilas nos recuerda que en tiempos de gran adversidad, los verdaderos líderes se levantan, no solo con fuerza, sino con un corazón lleno de valentía y un espíritu indomable. La unión de los griegos, catalizada por el sacrificio de unos pocos, es un recordatorio eterno de que, juntos, somos más fuertes. Esta historia de sacrificio y unidad nos muestra que incluso en los momentos más oscuros, la luz de la valentía y el honor puede brillar intensamente. La vida de Leónidas y su sacrificio en Termópilas son lecciones que trascienden el tiempo, enseñándonos la importancia de la resiliencia y el liderazgo. Si te ha sorprendido esta historia y quieres descubrir más relatos épicos, dale me gusta y suscríbete para no perder nuestros futuros videos. Nos vemos en la próxima aventura.